La Iglesia ICEL La Paz, en el marco de la primera convención virtual de ICEL Bolivia, se complace en presentar la plenaria Soberanía de Dios y Responsabilidad del Hombre, junto al pastor Andrés Espinosa, presidente del Seminario Presbiteriano Hispano y pastor de la Iglesia Presbiteriana de la Reforma. Muy buenas noches, mis amados hermanos. No sé si me están escuchando bien. Lo escuchamos muy bien, pastor. Qué bueno, mis hermanos, qué gozo poderles acompañar. Conocí hace poco al pastor Frank y bueno, gracias por su amable invitación, querido hermano. Vamos entonces a orar y a estudiar juntos la palabra de Dios, mis hermanos. Les invito a orar conmigo. Padre, damos muchas gracias por todo lo que estás obrando en la vida de cada uno de estos mis hermanos y en la iglesia de La Paz. Suplicamos en tu misericordia y gracia siga sosteniendo estas iglesias. Oramos por que tu gracia y tu misericordia sean sosteniendo nuestras vidas hoy. Suplicamos, Señor, que al exponer nuestros corazones a tu palabra, a cada uno de nosotros tú nos transformes y permitas que podamos juntos deleitarnos en ti, Señor. Bendice mi vida y abre nuestros ojos para contemplar y ver las maravillas de tu ley. Gracias por este tiempo, Señor. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias juntos en la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Y quisiera pues leer para ustedes la palabra del Señor. Romanos 8. Y vamos a leer desde el versículo 26. Romanos 8, 26. Dice así la Escritura. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Sí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Versículo 28. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos ahora a hablar acerca de nuestro Dios soberano y también de nuestra responsabilidad en cuanto a la soberanía de Dios. Un tema que me encanta hablar de la soberanía de Dios y es un gozo para mí traer este tema para ustedes, porque a veces en este mundo lleno de desafíos, de complejidades, muchas veces nosotros nos podemos preguntar cuando las cosas se ponen difíciles, ¿quién está en control? ¿Hay un propósito mayor detrás de las cosas que están pasando en nuestras vidas? ¿Está Dios realmente a cargo? Y la palabra de Dios aquí en lo que acabamos de leer, Pablo consuela nuestros corazones con la idea de que no importa cuán compleja sea nuestra vida, hermanos, realmente podemos entender que Dios está en control de todas las cosas. Dice, sabemos, algo que sabemos con toda certeza, es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso tiene que ver con que con todas las cosas malas o todas las cosas buenas, tan complejas como parezcan, tenemos que saber que Dios está en control y todo lo que Él está haciendo, lo está haciendo para nuestro bien, es decir, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Así que vamos a ver en esta noche cómo Dios está en control de todas las cosas y es o debe ser el fundamento de la confianza de todos nosotros, la soberanía de Dios. Y para verla vamos a adelantarnos ahí en Romanos 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios también, verdad digo en Cristo, no miento,
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, y que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios de quien quiere tiene misericordia, y al que él quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esto es palabra de nuestro Dios. Muy bien, mis hermanos. El fundamento de la confianza de Pablo lo expresa aquí. ¿Por qué Pablo tenía la certeza de que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien? Bueno, este es el fundamento de su certeza: la soberanía de Dios en Romanos 9, del 1 al 29. Aquí vemos en este texto, no lo voy a exponer completamente, pero por lo menos vamos a rescatar 5 cosas acerca de las 5 perspectivas que tenemos acerca de la doctrina de la soberanía de Dios. Así que vamos a ver en primer lugar la naturaleza de la soberanía de Dios, el decreto eterno de Dios, la providencia de Dios, la elección de Dios, la reprobación, y finalmente vamos a ver cómo qué papel juega nuestra responsabilidad allí con la soberanía de Dios. Quisiera que vieran entonces estas 5 perspectivas y pensaran por un momento que estas son 5 razones de peso para que usted pueda permanecer confiado, para que permanezca seguro y animado, viviendo para la gloria de Dios en medio de cualquier circunstancia que se enfrente en la vida. Así que Pablo inicia aquí, en primer lugar, expresando su profundo deseo para que Israel se reconcilie con Dios. Y notan en el versículo del 1 al 6, lo que leímos, Pablo dice que él no está mintiendo,
Él ama a sus parientes en la carne, que son los hijos de Israel o los judíos de sangre, los ama al punto de que Él desea ser separado de Cristo por amor a ellos, con tal de salvarlos a ellos. Ahora, Pablo dice que este deseo es genuino, lo asegura. El deseo que Pablo tiene es el mismo deseo que mostró, no sé si ustedes han leído a Moisés en Éxodo 32, cuando él mismo le dice a Dios, después de que Israel pecó con el becerro de oro, le dice: Señor, si es tu voluntad, perdona el pecado de Israel, y si no, Señor, bórrame a mí del libro de la vida. Moisés también estaba dispuesto a dar su propia vida para rescatar a Israel de sus pecados. Por supuesto, la ira de Dios iba a venir sobre Israel, y lo que está haciendo Moisés es intercediendo. Igualmente lo está haciendo el apóstol Pablo. Y ese es el corazón que late en el corazón de todo creyente. De hecho, en 2 de Samuel 18:33, David dijo: Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío. El mismo David siente un profundo amor por su hijo Absalón, y él quisiera haber muerto a cambio de su hijo. De manera que, como creyentes, todos hemos sentido de alguna manera el peso o la carga por la pérdida de la vida de otro, y más cuando no están en Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que le sucedió a Absalón. Así que Moisés, Pablo, David, ellos tenían este corazón precisamente porque todos compartían el mismo sentir de Cristo. Recordemos que los profetas que hablaron antes de Cristo, todos tenían el espíritu de Cristo que hablaba a través de ellos, anticipando los sufrimientos del Señor. De manera que es el espíritu de Cristo quien está hablando aquí a través del apóstol Pablo, quien habló a través de Moisés. Es una carga que sentían, y es la carga que siente el mismo Señor Jesucristo, que sintió Cristo por causa de la apostasía del pueblo de Israel. Recordemos que el mismo Señor lloró por Jerusalén. Ay, Jerusalén, que matas a tus profetas. Y Él llora por esta ciudad. Así que esta es una carga que tiene Cristo por su pueblo, y todos los que tienen el Espíritu de Cristo, creo, tenemos ese mismo dolor y sentir por los incrédulos. Es imposible, hermanos, ser creyentes. Es imposible entender quién es Dios y comprender su ira y la doctrina del pecado, y no sentir peso por el sufrimiento de otros, más que todo por la forma en que otros están viviendo perdidamente y se están perdiendo sin Cristo. Sabemos que les espera, sabemos que la ira de Dios está sobre ellos, entendemos lo que es el infierno según la Biblia, y bueno, si no sentimos pesar realmente es algo extraño, ¿verdad? Tenemos pesar, y eso es lo que nos lleva a evangelizar. De hecho, Pablo está aquí hablando de ese dolor por sus hermanos. Y más cuando estos hermanos en la sangre tenían tantos privilegios. El dolor se aumenta en nosotros cuando vemos que son los mismos hermanos de la iglesia los que apostatan de la fe. Y es lo que estaba sucediendo en el tiempo del apóstol Pablo. Israel tenía privilegios increíbles. Hermanos, no fue a nosotros que Dios nos escogió en el sentido de ser el pueblo de Dios, de donde Dios revelaría sus oráculos santos. La salvación vino de los judíos, y fue a los judíos a quien Dios les dio todos sus oráculos, sus profecías acerca del Mesías. Fue con ellos con quien Dios concertó su pacto de gracia desde el principio. Así que obviamente esto aumenta el pesar del apóstol Pablo. Uno espera que las personas bajo el ministerio de la palabra, que están todos los días sentadas en las bancas de la iglesia cada domingo, pues vivan de acuerdo a la escritura y se arrepientan. Pero qué pesar nos da, ¿verdad?, cuando apostadan de la fe, se entregan al pecado y endurecen su corazón para con Dios y niegan a Cristo. Y es lo que estaba pasando con los judíos. Estaban negando al Mesías que esperaban. Estaban menospreciando a Cristo. Así que Israel tenía grandes privilegios. Fueron el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Fueron la iglesia visible del Antiguo Pacto. A pesar de que Dios a ellos les extendió su gracia, les dio promesas, a pesar de que supieron cómo ellos podían servir a Dios y cómo adorarle mediante la promulgación de la ley, y a pesar de que Dios les había prometido un redentor que vendría por medio de la simiente de ellos rechazaron a Dios y rechazaron a su Mesías. Esto es increíble, ¿no, verdad? Así que Pablo
está sufriendo por ellos. Ahora, el asunto acá es que esto plantea una pregunta importante. El pastor Frank me habló de hablar de paradojas y creo que esta es la mayor paradoja de la escritura. Si Dios es soberano y en su soberanía había prometido a Israel salvarlos por medio de Cristo, el que habría de venir, y si ellos eran el pueblo especial de Dios con quien Dios había concretado y jurado un pacto, y de hecho en Sinaí este pacto se había, por decirlo así, formalizado. En Sinaí había sido prometido a Abraham, se formalizó con Moisés y de hecho había sido repetido y reafirmado en David. ¿Cómo es posible entonces que ahora Israel esté apostatando de la fe? La pregunta es, entonces, ¿fracasó la promesa de Dios? Es la pregunta que Pablo se está haciendo acá. ¿Fracasó la promesa de Dios de traer salvación a este pueblo? O sea, ¿a Dios le quedó grande? ¿Acaso no es que todas las cosas pues ayudan a bien? ¿No es que Dios está a cargo de todo? Entonces, ¿qué pasa con este pueblo que Dios amó? Es la pregunta que Pablo quiere responder aquí. ¿Ok? Esto es una paradoja de la escritura. ¿Cómo es posible que personas que estén escuchando la escritura, que nacieron dentro del pueblo de la promesa, cómo es posible que estén desviándose de la fe? ¿Dios entonces fracasa? La respuesta del apóstol Pablo no la esperábamos, ¿verdad? La promesa de Dios no fracasó. Lo que pasa es que, aunque, decir, aquí Pablo tenía la oportunidad gigante de decir lo siguiente. Miren, la promesa de Dios no fracasó. Lo que pasa, hermanos, es que aunque la salvación es posible para todos, la realización de la salvación está condicionada a la respuesta de cada persona. O sea que Dios potencialmente salvó en la cruz a todos los hombres. Pero como los hombres son responsables, cada uno tiene que decidir abrirle el corazón a Jesús, arrepentirse de sus pecados y por supuesto tiene que decidir seguir a Cristo. Ustedes han escuchado ese himno que a veces cantamos en las iglesias. Bueno, nosotros ya no lo cantamos porque no nos parece adecuado, pero he decidido seguir a Cristo, como si fuera nuestra elección. Bueno, el punto aquí es la respuesta de Pablo desafía la mente de cualquier persona al plantear que las promesas de Dios no fracasaron. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios están limitadas a su alcance. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios decidió soberanamente elegir salvar a ciertos individuos dentro del pueblo de Israel. De manera que el plan de Dios no fracasó. De manera que las promesas de Dios no fallaron. Dios quiso salvar, Dios planeó salvar y Dios va a salvar a cada uno de aquellos que dentro del pueblo de Israel Él escogió salvar. Así que, según Pablo, el apóstol Pablo inspirado por Dios, no todo judío es parte del pueblo de Dios, de Israel. No todo judío es un verdadero israelita. Dios eligió salvar por gracia a un puñado de personas dentro del pueblo de Israel, a los que Pablo llama verdaderos israelitas, los verdaderos judíos. Así que, hermanos, no todos los hijos de Abraham, de hecho, son hijos de Dios. Solo los que hacen o nacen de nuevo soberanamente y sobrenaturalmente de acuerdo a la elección de Dios. Así que en este pasaje Pablo exalta al Dios soberano que tenemos. Dios ha revelado en su soberanía esta gracia y misericordia a unos. Así que Dios en su misericordia nos ha salvado. Si nosotros estamos hoy aquí es a causa de la elección de Dios. Y si no apostatamos de la fe es porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y por eso vimos ahora esa cadena de oro que leímos al principio. A los que predestinó, a estos los escogió, a estos predestinó, a estos salvó, redimió, a estos justificó y a estos glorificó. Esto es lo que Dios hace por los suyos. De manera que Dios nunca falla. Al que Dios escoge lo salva. La salvación por eso pues nunca se va a perder, ¿verdad? Así que los que se estaban perdiendo, los que estaban apostatando de la fe para el tiempo del apóstol Pablo,
eran personas que seguramente no habían sido escogidas por Dios y Pablo tenía esta tranquilidad en un sentido, pero también dolor en otro sentido. Así que primero vemos aquí la soberanía de la naturaleza de la soberanía de Dios. Israel entonces rechazó al Mesías. El Mesías, recordemos, es Dios sobre todas las cosas. Esa es una declaración poderosa aquí. Pablo dice que el Mesías es Dios sobre todas las cosas, versículo 5. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es una declaración increíble, ¿verdad? Que nos habla de la naturaleza de la soberanía de Dios. Aquí Pablo no solamente nos revela el carácter del Mesías, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, que él vino a realizar las promesas de Dios, de traer redención a un pueblo que él escogió, pero también Pablo está aquí estableciendo la naturaleza de la soberanía de Dios. Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Cristo, recordemos, es el Hijo de Dios. La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios trino. Es un solo Dios en tres personas. Así que el Dios trino es un Dios poderoso e infinito que tiene gobierno absoluto y soberano sobre todas las cosas creadas. Así que la soberanía de Dios la podemos definir como el poder que Dios tiene, ese poder infinito de Dios, esa autoridad de Dios que es absoluta sobre todas las cosas que Él creó. Entiéndase, ángeles y principados, potestades y todas las cosas que Él creó también en la tierra. Así que la soberanía de Dios no está limitada por nuestras limitaciones humanas o por nuestra comprensión limitada. Él está por encima de todo, su poder es ilimitado como creador, como dueño absoluto de todas las cosas creadas. Yo recuerdo un hombre que dijo algo sobre la soberanía de Dios en Daniel 4:35, Nabucodonosor. La escritura dice que Nabucodonosor no reconoció a Dios y dijo, esta es la gran Babilonia que yo construí. Y entonces Dios hizo que él perdiera su juicio y comenzó a comer pasto como una bestia. Y finalmente después él recapacita y se ve cómo está y entiende quién es el que gobierna todas las cosas. Hermanos, qué maravilloso es cuando este hombre pagano dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Dios actúa conforme a su voluntad del ejército del cielo, y entre todos los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Dios nunca le pide consejo a nadie para hacer las cosas que hace, ¿verdad? Y nadie puede detener su mano cuando Él decide hacer algo. En Isaías 45:9 dice, ¡ay del que contiende con su hacedor! ¡Ay! El tiesto entre los tiestos de la tierra dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá el que no, o tu obra dirá el que no tiene manos. O sea, Dios tiene potestad sobre todo. Todas las cosas le pertenecen a Él. Él las creó. Además, Él puede hacer lo que quiera por su poder. El poder de Dios es ilimitado. Él es el todopoderoso Dios. Él hace lo que quiere. Así que la naturaleza soberana de Dios es una gran noticia para el pueblo de Dios. Porque si Dios hace lo que quiere y Él quiso salvar a un puñado de personas dentro de Israel y Él quiso extender esta salvación a nosotros como gentiles, eso es una gran noticia. Porque hermanos, nuestra salvación está garantizada, tanto como la salvación, como el nacimiento de Isaac. Y Pablo aquí está colocando el ejemplo de Isaac como un ejemplo de cómo Dios salva a personas y cómo Dios salvó a personas dentro de Israel. Y cómo es que no todo Israel es obviamente escogido por Dios, porque todos los escogidos van a ser salvos. Dios, se recuerdan, le prometió un hijo a Abraham, un hijo que tendría con Sara. Ahora, de ese hijo de Sara y Abraham, dependían las promesas de la salvación para Abraham y para su descendencia. Recordemos que Dios le había dicho, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Sara era anciana y estéril.
ya no podía tener hijos, era imposible. Sara, entonces, para ella humanamente era imposible. Recuerden que la promesa de Dios vino y Sara le dio la genial idea a Abraham de que se casara con su criada y tuviera un hijo con ella. Quizás como el deseo de Dios, porque ya es imposible que tuviera hijos, ¿verdad? Y para ese tiempo era probable, era pues como más probable que lo pudiera tener con una sirvienta y lo adoptaran como parte de la familia y así se cumpliría entonces la promesa de Dios. Ellos quisieron actuar en su carne. Sin embargo, vemos cómo Dios, que puede hacer lo que quiere bajo el círculo de la tierra, hace que una señora anciana abra su matriz y así se cumpla la promesa de Abraham. O sea, Abraham puede esperar de su simiente un Salvador, un Redentor, porque Dios es un Dios de imposibles. Dios puede abrir la matriz de una anciana. Esto es algo sobrenatural, nunca visto antes. Dios puede hacer esto. Él hace lo que quiere. Hermanos, si Dios no pudiera hacer lo que quiere, nosotros hoy estaríamos sin esperanza, porque el Salvador prometido solo podía venir de esta anciana, que no podía tener hijos, una anciana estéril. Esto era imposible. Pablo lo pone aquí para resaltar cuán poderoso es Dios para salvar al que quiere. Ahora, así como para Sara era imposible tener hijos, para nosotros, hermanos, era imposible venir a Cristo. La Biblia dice que nadie quiere ni nadie puede venir a Él. Recuerden que Romanos 3 dice, no hay quien quiera, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno. Y acabamos de leer ahora en Romanos 9, ¿verdad? Que no depende del que quiera, ¿verdad? Ni del que pueda, sino de Dios quien tiene misericordia. El punto es que nadie quiere ni nadie puede. Ahora, ese nadie quiere, porque a veces la gente dice, entonces somos marionetas. No, ese nadie quiere aquí es que ese no querer es una impotencia o no poder, nadie puede, es una impotencia moral. Eso significa que todas las personas nacidas en Adán nacen amando el pecado. El pecado es todo lo que quieren. La naturaleza nuestra caída. Yo recuerdo antes de ser creyente, yo amaba el pecado. A mí que no me hablaran de una iglesia. Para mí ir a una iglesia es como, no sé, como un delincuente que fuera a una estación de policía. Es decir, yo le huía a las iglesias porque amaba mi pecado. Realmente me encantaba. Si a mí me decían, ve, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pues realmente a mí no me importaba porque ya yo tenía un plan maravilloso para mi vida. Hermanos, si hay alguien convencido de que Dios es soberano para salvar al que Él quiere, esta es la persona. Yo jamás pude decidir por Cristo, jamás. En mi imaginación nunca estaba ser un cristiano. Yo recuerdo que cuando yo era drogadicto, y vergonzosamente me acuerdo de mi vida pasada y es realmente una vergüenza para mí. Pero tomaba la escritura, la Biblia, cuando me regalaban Biblias en la calle y esto, y yo burlándome, hacía cosas para burlarme de ella. Me burlaba de los cristianos mientras estaban mientras estaba en la calle. Realmente era un tipo indeseable para los cristianos. Difícil. Nadie podía, en un sentido, convencerme de que pudiera humillarme delante de Dios. Pero yo sé que Dios es poderoso para salvar, porque rescató a este miserable como yo. Así que, de hecho, los discípulos de Cristo estaban llenos de asombro, porque para el tiempo de ellos, básicamente una persona rica, recuerdan que los ricos, los prósperos en Israel, eran los que tenían hecha su vida, los que Dios bendecía, las personas que tenían ganada el cielo, porque de alguna manera se comparaba la prosperidad económica con la salvación, o sea, como que el agrado de Dios está con aquellos que están benditos, que están en bien, que tienen cosechas, y por eso el joven rico cuando se acercó a Jesús y Jesús le dice que vende todo lo que tiene, le siga y será salvo, y él se va triste y no obedece a Cristo, la gente, los discípulos de Jesús en Mateo 19, del 25 al 26, le preguntan, llenos de asombro, entonces, ¿quién, Señor, quién puede salvarse? ¿Saben qué les dijo Jesús? Mirándolos, les dijo, para los hombres esto es imposible. La salvación es imposible para un hombre, pero para Dios todo
es posible. ¿No les parece esto una gran noticia? Ahora, por esa razón, Pablo se animaba a predicar el Evangelio. Él lo hacía primero a los judíos, esperando que Dios de manera sobrenatural actuara y salvara a los hombres por la locura de la predicación. Ahora, creer que Dios es soberano nos debe llenar de esperanza mientras compartimos nuestra fe. ¿Con qué esperanza compartirías tú tu fe si sabes que, que es imposible que las personas se salven? O sea, yo pienso ahora en las personas que yo como era impío, ¿verdad? Y pienso ahora en la imposibilidad de que alguien se salve. Yo he hablado con tantas personas mientras he sido pastor hace 20 años atrás que comencé como misionero y cuando he predicado en universidades a personas de toda índole, cuando hablo con ellas me parece, yo en mi humanidad digo esto es imposible, ¿verdad? Todo el razonamiento que tienen, la forma en que se escapan, los argumentos que sacan, ya tienen argumentos armados en su mente, es imposible, imposible. O sea, ¿qué esperanza hay para compartir el Evangelio? Esto me desanimaría mucho predicar si todo dependiera de mí, porque no hay un curso que yo podría hacer para ayudarme a hacer lo que es imposible para mí, ¿verdad? Pero qué gozo es entender el Evangelio, conocer el Evangelio, predicar el Evangelio, sabiendo que el Evangelio siempre es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y saber que todo aquel que cree es aquel a quien Dios abre su corazón para que pueda aceptar las buenas nuevas del Evangelio. Es increíble, eso nos llena de esperanza. Dios tiene escogidos en cada lugar del mundo y no sabemos quiénes son. Así que nuestro llamamiento y nuestra responsabilidad es predicar y anunciar a todo el mundo porque Dios, de hecho, soberanamente decide salvar y escogió salvar a las personas y las escogió salvar a través del medio de la predicación del Evangelio. Por eso Pablo dice, ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si no fueran enviados? O sea, hay que hacer misiones, hay que ir a las calles, compartir de Cristo. Los pecadores no van a llegar solos a la iglesia, es imposible. Nadie quiere ir a una iglesia, nadie la quiere visitar. Así que invitando a la gente a la iglesia, pues no van a venir. Ustedes tienen que compartir el Evangelio. Y la esperanza nuestra es que Dios se complace, ¿verdad?, en salvar a las personas por la locura de la predicación. Es un medio. Así que, como creyentes obedientes a Dios, entendemos que Dios es soberano para salvar a los que Él quiere, pero entendemos que también Dios quiere salvar y solamente va a salvar a través de la predicación del Evangelio. Y esto da sentido a las misiones, ¿verdad? Que juega un papel importante en la responsabilidad nuestra. Por eso Pablo dice esto en Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Como la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Y Dios la produce en nosotros, Él da un corazón nuevo para que podamos, a través de la predicación del Evangelio, nos da oídos para oír y un corazón nuevo para aceptar a Cristo. Entonces, Pablo dice que está convencido de que si esto es así, si es la obra de Dios, la obra de Dios es completa en nosotros y Él la comenzó, Él la va a perfeccionar. Dios nunca abandona a los que ha salvado. Y por eso les digo, hermanos, el hecho de que Dios sea soberano para cualquier creyente debe ser una gran noticia, esperanzadora noticia, porque nunca, nunca seremos apartados de la mano soberana de Dios. Y lo que Él comenzó, Él lo va a perfeccionar. En segundo lugar, entendemos aquí también en Romanos el decreto y la providencia de Dios. Aprendemos otro aspecto de nuestro Dios soberano, sus decretos y su providencia. Aquí en el versículo 11, Pablo afirma que Dios tiene un propósito eterno que se cumple en el tiempo. Es decir, noten esto, no había nacido, está hablando de dos hijos nacidos del mismo padre, que eran mellizos, no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí estamos hablando de cómo Dios tenía un propósito eterno. A Esaú Dios lo dejó en sus pecados. A Jacob Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que a ambos, antes de que nacieran, Dios eligió dejar a uno en sus pecados y condenarlo. Y Dios también decidió o decretó que este otro, Jacob, pues fuese un hombre creyente.
y se acercara a Dios y confesara su fe, como lo hizo. Así que la razón por la cual Jacob no apostató siendo un engañador, ¿verdad? Y las lecciones que aprendió le sirvieron para entender quién es Dios y al final se convirtió en el profeta que Dios quería y Dios trabajó en él y completó su obra en él. A pesar de eso, Dios, a pesar de que él era pecador, Dios lo salvó. A pesar de que Saúl, ¿verdad? Era como una buena persona, el hijo querido del papá, sin embargo, era un pecador y Dios lo abandonó en sus pecados y Dios, por supuesto, lo condenó. Así que, y esto no es porque Dios previó que Jacob se iba a portar bien. No es como si Dios vio o visionó en el futuro que Esaú se iba a portar mal. No, es que simplemente para que el propósito de la elección se cumpliera. O sea, Dios tiene un propósito eterno. Dios decide a quién salvar y decidió a quién salvar. Y a esas personas Dios las va a llamar, las va a salvar, ¿verdad? Y ellas van a poner su confianza en Dios. Así que establece aquí Dios, en Pablo, más bien, y Dios a través de Pablo, aquí esto del decreto y la providencia de Dios. Los decretos de Dios son aquellos planes que Dios ideó desde antes de la fundación del mundo en su eternidad, ¿verdad? La providencia de Dios son aquellas cosas o como los decretos de Dios se cumplen en el tiempo. Y aquí entonces se cumplieron en el tiempo. Los decretos de Dios se cumplieron ¿cómo? Pues Jacob, que fue amado por Dios desde antes en el decreto eterno, creyó en Dios, confesó la fe y no se apartó de la fe. Esaú, ¿verdad? Aborreció a Dios, se perdió, consiguió mujeres extranjeras, fue un hombre impío y así murió impío. Entonces, el decreto eterno de Dios, al escoger a uno para salvación y al reprobar a otro, se cumplió en el tiempo. Y a esto es lo que llamamos decreto eterno y providencia de Dios. ¿Ok? Es lo que tenemos en el tiempo. Así que tenemos aquí este misterio increíble. Todo lo que ocurre en la tierra ocurre por el decreto eterno de Dios. Desde la eternidad, hermanos, Dios decretó tener misericordia del que quiso tener misericordia. Eso es lo que dice aquí el versículo 14. Pues a Moisés dice, versículo 15, perdón, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. La razón por la cual unas personas creen y otras rechazan la fe es por la reprobación y por la predestinación. Dios predestina a unos para salvar y Dios condena a otros y esto lo hace desde antes de la fundación del mundo. Así que en el tiempo vemos esto. Y aquí vemos un misterio envuelto en el decreto eterno de Dios y también en la providencia, ¿verdad? Dios lleva a cabo sus propósitos eternos sin hacer violencia de la libertad de sus criaturas. Y aquí está la paradoja. Dios nunca usó como marioneta a Jacob, ni nunca usó como marioneta a Esaú. Tanto Esaú como Jacob fueron agentes libres. Por eso nuestra confesión de fe habla de que Dios no hace violencia de la libertad de sus criaturas al llevar a cabo sus propósitos eternos en el tiempo, es decir, en su providencia. Dios no hace violencia a nuestra libertad. De manera que el hombre sigue siendo libre y Dios es soberano. Ahora, ¿cómo se soluciona esta paradoja? Pues yo no lo entiendo. Yo mismo no lo entiendo. Pero algo sí sé, y es que los hombres son libres. Ahora, estando nosotros en Adán muertos en delitos y pecados, somos libres para pecar. Todo lo que el hombre sin Dios quiere hacer es pecar. Así que la naturaleza es libre en su naturaleza para hacer lo que su naturaleza quiere. ¿Ok? Así que todo lo que el hombre elige después de la caída es pecar. En eso consiste la libertad humana. La libertad humana está presa o condicionada a su naturaleza. Así que, y por supuesto, alguien que es rescatado, redimido por Dios en el tiempo, esa persona es una nueva criatura, así que no puede negar su nueva naturaleza. Es imposible que alguien que ha sido regenerado, restaurado por Dios, pues permanezca en el pecado. Lo que Pablo dice, no es imposible en Romanos 8, porque esa persona ha sido justificada, ¿verdad? Dios la santifica, la aparta, esa persona entiende y comprende quién le redimió y rescató,
y esta persona, la mente de ella ha sido iluminada, regenerada, y entonces ocurre algo increíble, es que el amor por Dios está allí, ¿verdad? Aunque el amor por el pecado no desaparece, el corazón antiguo está allí, pero hay una nueva naturaleza en él, que la antigua no es mejorada, pero hay una nueva ahora, que desea las cosas de Dios y ama a Dios. Y por eso tenemos esta guerra con la antigua naturaleza, de la cual Pablo llama carne o el hombre de pecado, esa cosa que, verdad, que todavía tenemos, la mente, las cosas que tenemos, con las que tenemos que lidiar y mortificar cada día. Pero algo que sucede en nosotros es que deseamos a Dios, amamos a Cristo y odiamos el pecado, ¿verdad? Y a veces cuando pecamos no sabemos por qué hacemos eso y nos humillamos y queremos que Dios nos libere. Entonces vean que Dios no realmente no nos controla. Lo que hace Dios es cambiar y transformar nuestra naturaleza y guiar las cosas y usar todo de acuerdo a la condición humana, ¿verdad? Dios puede usar aún al hombre malo para el día malo, dice la Escritura. Elecciones malas de los hombres pueden lograr propósitos buenos de Dios. Tenemos ejemplos de esto, muchos ejemplos de esto en la Biblia, ¿no? El ejemplo de José, por ejemplo, que fue vendido en Egipto y al final recapacita. Las acciones malas de los hermanos le llevaron a él a Egipto, pero si él no hubiera ido a Egipto, él no hubiera podido ser el salvador de su familia. Entonces él ve como el propósito de Dios se cumplió usando las acciones malas de los hombres. Ahora, los hermanos de José no fueron marionetas en las manos de Dios, ¿ok? Ellos fueron libres, ellos aborrecían a José, actuaron libremente. Y en su libertad Dios usó esa inclinación de su corazón, porque los puedo refrenar, pero Dios la permitió, para los propósitos buenos, para salvar a mucho pueblo, como al final dice José. Dios permitió esto para salvar a mucho pueblo, para preservarlo. Y tenemos el caso más increíble en la cruz de Cristo, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles se nos dice que el Señor Jesús, por el decreto de Dios, el determinado consejo de Dios, fue entregado, ¿verdad? Para nuestra salvación, por malhechores, ¿verdad? Por Pilatos. Todas esas personas fueron malas. Judas mismo, fueron perversos en su forma de actuar, hicieron un juicio justo contra el Mesías, pero ellos actuaron libremente. Sin embargo, esas acciones libres de los hombres, Dios nunca no fueron títeres en las manos de Dios, ellos actuaron libremente, pero cumplieron con el eterno propósito de Dios, que era llevar a nuestro Señor Jesucristo a la cruz para así satisfacer su justicia, de manera que todos nosotros pudiéramos hoy venir confiados a su trono de gracia. Así que todos tenemos salvación gracias a que Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario en manos de inicuos. Dios lo predestinó así para salvar un pueblo que Él predestinó salvar. Y en el tiempo esto se cumplió. Así que, hermanos, podemos descansar en el decreto de Dios. Mientras usted y yo obedezcamos a Dios y las cosas que Él reveló, somos libres, y ahora que tenemos un corazón renovado, entendemos que Dios nos ha dado su palabra, y como nos ha dado su palabra, es la palabra de Dios la que nos debe dar sabiduría para vivir la vida, ¿verdad? No vivimos de acuerdo al decreto de Dios, sino de acuerdo al consejo eterno de Dios que está revelado en la Escritura. Las cosas reveladas son para nosotros, y las ocultas, ¿a quién va a salvar Dios? ¿Será que este es predestinado? ¿Será que no? Esas ocultas le pertenecen a Jehová. No tenemos que escudriñar ahí, hay que evangelizar, hay que obedecer la ley de Dios, hay que vivir según la ley de Dios, ¿verdad? No hay que pensar como que, ay, lo que será, será. Si Dios tiene predestinado, hay hombres o mujeres solteras en la iglesia, tal vez tenga predestinado este impío para mí, quizás funcione. Y no, hay que obedecer a Dios y hay que hacer lo que Dios dice en su palabra. No os unáis en yugo desigual, y pues si no aparece el idóneo en la iglesia, pues me quedo soltero. Es mejor obedecer a Dios y morirme así que meterme en camisa de 11 varas y desagradar al Señor. Así que tenemos que descansar en el decreto de Dios, mientras obedecemos las cosas que Él reveló y vivimos responsablemente, cumpliendo, de hecho, nuestra misión de evangelizar con lágrimas. Recordemos, hermanos, que Pablo estaba llorando por sus hermanos judíos. Aunque él era un profeta de Dios, un apóstol de Cristo, él conocía misterios que tal vez nosotros no conocemos, y bueno, muchos de ellos están escritos en la Biblia y fueron revelados, pero este hombre no pudo penetrar más allá del misterio de la soberanía de Dios. Solamente supo que Dios escoge a quien salvar, y esa es la razón por la cual no todos en Israel creen. Solo van a creer los que son predestinados. Pero al mismo tiempo
Pablo no era indolente con las misiones. Es decir, él no veía a un judío, lo evangelicé, quizás no sea predestinado. Pues muy de malas. Eso sería indolente, ¿verdad? Hermanos, pensemos en esto. Cada persona de este mundo, tu vecino, va a ir al infierno, a un infierno sin fin. Y esto nos debe llenar de lágrimas, nos debe llevar a las rodillas y orar y clamar a Dios por la salvación de los nuestros, de nuestros vecinos, de las personas que trabajan con nosotros. Van a ir al infierno. No podemos ser, un cristiano no puede ser indolente, de hecho. Por eso la Biblia en el Salmo 126 dice, el 5 y el 6, los que siembran con lágrimas, hablando de la semilla del Evangelio, segarán con gritos de júbilo. Pues por supuesto, uno siembra y la semilla cae en muchos terrenos y lo hacemos con lágrimas, rogando a Dios para que Dios prepare esos corazones, los salve. Y entendemos realmente que Dios va a salvar al que Él quiere, pero ¿cuándo nos daremos cuenta? Cuando estemos en gloria. Allá en gloria dice que segaremos con gritos de júbilo. Usted se va a dar cuenta, hermano, que tal vez le compartió a su vecino, y usted se cambió de lugar, se cambió de casa, nunca supo de su vecino, pero ese vecino fue salvo por su testimonio, por la predicación del Evangelio. Y se va a dar cuenta que hay muchas personas allá a las cuales usted le predicó y usted va a estar con gritos de júbilo porque sus lágrimas, muchas de sus lágrimas no son en vano, no fueron en vano. Dice, el que con lágrimas camina llevando la semilla, ¿verdad? En verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Qué regocijo va a haber en el cielo cuando estemos con Dios en gloria. Así que mientras esperamos ese tiempo de alegría, hoy es tiempo, hermanos, de sembrar con lágrimas. No sabemos quiénes son predestinados. Sabemos que Dios predestinó a quien salvar, pero tenemos que sembrar con esperanza, entendiendo que las personas naturalmente no van a querer a Dios, ¿verdad? Naturalmente nos van a menospreciar. Jesús mismo, cuando llora por Jerusalén, él dice, ¿cuántas veces Jerusalén quise traerlos como una gallina junta a sus pollitos y ustedes no quisieron? ¿Y cómo lo hizo Jesús? A través de sus profetas. Recuerden que ellos hablaron en el nombre o en el Espíritu de Cristo. ¿Cuántas veces Jesús quiso traerlos? Y ellos no quisieron. Ellos responsablemente amaron su pecado, ¿verdad? Pero Jesús, por supuesto, Jesús sabía que había una predestinación y sabía que no todo Israel es Israel. Sin embargo, Jesús lloró por Jerusalén. ¿Verdad? Nunca Dios va a mandar gente al infierno contento. Por eso el Señor realmente, genuinamente, cuando estamos hablando de parte de Dios a otros, aún con lágrimas y suplicando a la gente que se arrepienta, estamos haciendo un buen trabajo porque este es el corazón de Dios. Dios no es realmente a las personas que Él creó, realmente Él en un sentido genérico ama a las personas, ¿verdad? Y sabemos que tiene un amor especial y un amor pactual hacia el pueblo que Él redimió y quiso salvar. Pero por supuesto, Jesús lloró aquí. ¿Cuántas veces quise y ustedes no quisieron? Y aquí tenemos un dato importante. ¿Por qué las personas se pierden? Las personas se pierden por su pecado, porque ellos no quieren venir a Cristo. Es decir, las personas no se pierden por la elección de Dios. Yo creo en la doble predestinación, pero ¿en qué sentido? Hay una doble predestinación. ¿En qué sentido? En que Dios desde antes de la fundación del mundo predestinó personas para salvación, es decir, predestinó a quién iba a salvar y predestinó a quién iba a reprobar. Y esto me lleva a nuestro último punto, la reprobación. Hermanos, la reprobación no es que Dios, es decir, Dios sabía que todos los hombres pecarían en Adán. Y de todos los hombres que Dios entendió que pecarían en Adán, Dios decidió salvar a unos y dejar a los demás en sus pecados y condenarlos por sus pecados. Ahora, ¿para qué? Pablo dice, pues allí no hay injusticia en Dios, de hecho. ¿Qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? No, porque todos nosotros en Adán pecamos y éramos libres. Y si hubiéramos estado en Adán, todos hubiéramos pecado, porque, es decir, si usted hubiera sido Adán o Eva, también hubiera hecho lo mismo. Ellos eran nuestros representantes federales. Y todo lo que ellos hicieron, ¿verdad? Fue alejarse de Dios y negar a Dios y perderse. Ellos no quisieron a Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Fueron reprobados. Dios los va a condenar a causa del pecado.
Por eso les dije ahora que es un milagro increíble que alguien se acerque a Dios, porque desde Adán nadie quiere a Dios, ¿verdad? Eh, o sea, es increíble que nadie a los que les compartimos el Evangelio quiere. Por lo tanto, hay que seguir proclamando el Evangelio en este mundo, porque Dios puede salvar, de hecho, naciones, como lo hizo en el tiempo de Jonás. No sé si recuerdan, me encanta la historia de Jonás porque él entiende la soberanía de Dios, ¿sí? Y él entiende que Dios puede salvar soberanamente a quien él quiera, y de hecho él no sabe a quién Dios va a salvar, pero Jonás entiende que Dios es misericordioso y que puede salvar hasta el más perverso pecador, hasta el más endurecido pecador. Y cuando Dios lo envía a Nínive, él no quiere ir porque él odia a los ninivitas. Y de hecho, en su oración en Jonás 4:2, él está dialogando con Dios y él oró al Señor diciendo: ay, Señor, miren cómo estas personas se salvaron. Lo estoy parafraseando. O sea, los ninivitas les vine a decir que tú los vas a destruir y se arrepintieron, y tú, como siempre lo haces, porque yo sé que tú perdonas al más perverso pecador. Ellos se arrepintieron y tú los perdonaste. ¿No era esto lo que yo te decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Hermanos, es así como sembramos la semilla. Los hombres se pierden por su pecado. Pero esos hombres que se pierden por su pecado, recordemos, van a ir al infierno. Son realmente personas que están yendo rumbo a la destrucción, como lo iba a pasar con estas personas. ¿Cuál es la esperanza de ellos? Nuestra predicación. Y tienes que saber que Dios puede tener compasión del más perverso pecador, como los que habían allí en esa ciudad tan terrible, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra. Y como les dije, la elección y la reprobación de Dios entonces aquí están en balance. La salvación, por eso, hermanos, no depende del que quiera o del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Así que esto es algo maravilloso. La razón de la condenación es el pecado de los hombres. La razón por la cual somos salvos es la elección de Dios. Eso es asimétrico. ¿Por qué somos salvos? Porque Dios elige salvar a quien Él quiere. ¿Por qué Dios eligió condenar a unos? Porque ellos pecaron. ¿Okay? La razón está en el hombre. La razón de la condenación está en el hombre. La razón de la salvación está en Dios. Dios quiso soberanamente, como un acto deliberado de su voluntad, salvar a quien Él quiso salvar. Así que si tú te condenas, es porque quieres, ¿verdad? Y si no te condenas, es porque Dios quiso salvarte. Ahora, viendo esto acerca de la naturaleza de Dios, vimos entonces que Dios reina, que Él gobierna todo, que no hay detalle que escape de su conocimiento, ni ningún evento que esté fuera de su autoridad. Vimos que el plan de Dios es perfecto, que se está desarrollando en cada momento de la historia, y que en su gracia Dios ha elegido a aquellos que serán llamados hijos suyos. Y vimos también cómo la comprensión de que Dios es soberano en todas las cosas, pues tiene un impacto profundo en nuestro descanso, en nuestra paz, en nuestra relación con Él, y cómo vivimos en este mundo como creyentes. Así que, hermanos, para concluir, la soberanía de Dios nos invita a confiar plenamente en Dios, en su plan, en su propósito soberano. Sabemos que Él tiene el control absoluto de todas las criaturas. Entendemos que Él trabaja todas las cosas para nuestro bien. Y esta verdad debe ser algo que nos debe liberar del temor, de la ansiedad, que nos debería de fortalecer en medio de las pruebas, que nos debería animar a confiar más en su amor y en su cuidado. Y de hecho, si usted está pasando hoy por momentos de incertidumbre, de confusión, recuerde, la soberanía de Dios le puede a usted hacer descansar, porque usted puede tener la certeza de que Dios está obrando todas las cosas para tu bien. Por eso en Proverbios, el autor de Proverbios dice en el 3:5: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así que podemos confiar en Él con todo nuestro corazón y esperar que Él sea el que nos dirija, nos guíe. Y Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. Así que, hermano, la soberanía de Dios no solamente te lleva a descansar, también te llama a vivir en obediencia. Si Dios es soberano, si Él es el soberano en tu vida, obedécele, porque a eso se refiere la soberanía de Dios, ¿verdad? Reconocemos que Él es el que gobierna nuestras vidas, el que nos creó, además nos redimió en Cristo. Y la soberanía, recuerden, también es un misterio que no podemos realmente entender en nuestra mente finita. Por esta razón se nos llama a confiar en la soberanía de Dios aunque no entendamos todo. Tenemos que vivir según la voluntad de Dios y confiar en la providencia y en la soberanía de Dios, pero vivir según su palabra, ¿verdad? Revelada. Es lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas a nosotros y a nuestros hijos, a fin de que guardemos estas palabras de la ley. Además, hermano, la soberanía de Dios nos transforma y nos lleva a hacer misiones también y evangelismo. Entender que Dios es soberano nos debe liberar del peso de los resultados en las misiones y también nos capacita para ser fieles testigos de la verdad de Dios. Reconocemos que la verdad no depende de nuestros esfuerzos, sino de la obra del Espíritu Santo y del corazón de la gente. Por eso nos dedicamos a sembrar la semilla, como les dije ahora, con diligencia, con amor, confiando en que Dios abre el corazón de las personas según su voluntad. Y finalmente, para los que son pastores aquí, en nuestra predicación, entender que Dios es soberano, esto realmente debe de transformar nuestra mente, ¿verdad? Reconozcamos que Él es quien obra poderosamente a través de la palabra de Dios. No tenemos que cambiar la palabra de Dios, ¿verdad? Ni manipularla, sino darla como está y esperar que ella haga su parte. Y nuestro papel es ser instrumentos de Dios en sus manos solamente, ¿no? Así que nos acercamos a la predicación con humildad, con dependencia, buscando la dirección del Espíritu y proclamando con valor toda la Biblia, con valentía, confiando en que Dios va a usar su palabra siempre para transformar la vida nuestra y la vida de otros y traer también salvación a los que no conocen a Cristo. Y finalmente la soberanía de Dios nos debe llevar a adorar a Dios, ¿verdad? A postrarnos, a adorarlo y a reconocer que Él es majestuoso, grande, maravilloso en poder y autoridad. Pablo dice esto, y quiero terminar con este versículo en Romanos 11:33. Cuando él habla de la soberanía de Dios, dice esto: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, mis hermanos. Muchas gracias, pastor, por la palabra. Antes de dar el micrófono a alguno de los hermanos, les pido que vayan preparándose. Mientras tanto, pastor Andrés, le voy a leer unas preguntas que han estado escribiendo para que, por favor, si es que tiene la bondad de respondernos. Una de las preguntas ha sido escrita por el pastor Guillermo Reyes, que dice lo siguiente: decir que Dios creó a algunas personas para ser salvos y a otras para ser condenados, ¿no se está presentando a Dios como injusto? Ahí acota con que en realidad en Cristo todos son elegidos, predestinados para ser salvos, pero el que rechaza esta gracia de Dios será condenado. Y hace referencia a Efesios 1, del 3 al 5, que dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, muchas gracias por la pregunta, mi estimado hermano. Bueno, Proverbios 16:14 dice que Dios creó al malvado, Dios hace todo con un fin, dice, al malvado para el día del castigo.
Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Entonces aquí pues realmente yo entiendo lo que el pastor quiere decir, pero lo que Pablo está diciendo, ¿no? Entonces hay injusticia en Dios porque no entenderíamos a Pablo si no nos cuestionáramos lo que Pablo está diciendo, lo que expuse, lo que Pablo dice. Dios escoge, dice aquí, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirás el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero, hablando de Dios como alfarero, que tiene potestad sobre el barro, para hacer de la misma masa de barro vasos para honra y otros vasos para deshonra. ¿Y qué? Que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Notan aquí que Dios preparó de antemano vasos de gloria y vasos para destrucción, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo, pa. Entonces, realmente es lo que Pablo dice, y si no sale esa pregunta, pues no entenderíamos a Pablo, porque entonces la pregunta obvia es, ¿por qué entonces Dios inculpa? Porque ¿quién resistió a su voluntad? Si Dios es soberano, entonces ¿por qué no salvó a todos? Y la respuesta de Pablo es que Dios no tiene la obligación de salvarnos a todos. Todos fuimos creados, recuerden que Dios no creó gente mala, ¿verdad? Dios creó a Adán y Eva buenos. Y fue el hombre, Adán y Eva, los que buscaron muchas perversiones. Entonces recuerden lo que dije ahora, el hombre era libre, era un agente libre. En Adán el hombre podía decidir pecar o no pecar, ¿ok? De manera que Dios nunca fue injusto cuando creó al hombre, Dios lo creó bueno, Dios creó al hombre bueno, pero ellos hicieron muchas perversiones. Después de Adán, todos en Adán estamos muertos en delitos y pecados, todos somos una masa de barro realmente para ira, por decirlo así, es lo que Pablo está explicando acá. Entonces, de esa masa caída en Adán, Dios tuvo que escoger, porque no escogió ¿por qué no escogió salvar a todos? ¿Verdad? Dios tuvo que escoger dejar a unos como están. Y escogió dejarlos así para demostrar o manifestar su ira sobre ellos. Es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Yo no puedo, sobrepasa mis limitaciones mentales, pero lo que Pablo dice. Y también de la misma masa caída Dios apartó a unos para gloria, ¿verdad? Para hacer los vasos honrosos. Entonces la razón de la condenación de los hombres no es porque Dios los creó para condenarlos, sino que Dios los creó buenos y ellos se condenaron por el pecado. ¿Ok? Entonces la razón de la condenación, como les dije, es que el hombre pecó. Toda la paga del pecado es muerte y todos merecen la muerte en Adán. O sea que lo que más debería asombrarnos es por qué Dios nos eligió a nosotros, más bien. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de mí? Eso sí no lo entiendo ahora. ¿Por qué Dios puso sus ojos en un vil pecador como yo que le aborrecía? Entonces realmente Dios no es injusto en condenar, porque si fuera por justicia, tendría que condenar a todos los hombres. Por eso el énfasis de Pablo está en la misericordia, en el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, ¿verdad? Y al que quiere endurecer, endurece. Dios es libre para dejar en sus pecados a la gente y dejar que Dios tiene que actuar activamente para endurecer a la gente. ¿Cómo actúa activamente? De hecho, en Faraón no podía hacer lo que quería, pero cuando Faraón ya pudo hacer lo que quería y quería destruir a los niños de Israel, le puso a hacer ladrillos sin paja. Todo lo que este hombre hizo, lo hizo porque Dios dejó que lo hiciera y su corazón se endureció. Entonces, Dios puede restringir, y cuando Dios no restringe, los deja, ¿verdad?, hacer su voluntad y esos corazones se endurecen. Es decir, los deja en su libre arbitrio, por decirlo así, y no los estorba. Y cuando ya en ese sentido, ya en este mundo los impíos no están ya, no hay forma de que cumplan con algún propósito de Dios, pues Dios se los lleva, como hizo finalmente con la última de las plagas. Pero Dios manifestó y pone el ejemplo de Faraón, ¿verdad?
cómo Faraón fue levantado para mostrar su poder, ¿verdad? Para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. Toda la tierra pudo entender que Dios es un Dios soberano, poderoso, que humilló a Faraón, y Dios permitió la dureza de Faraón para mostrar su gloria a las naciones alrededor, para que temieran su nombre. Gracias por la pregunta. Gracias, pastor. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Es de Álvaro Mendoza, que dice: ¿cómo es que la soberanía de Dios no violenta nuestra toma de decisiones? Por favor, pastor. Ok, realmente yo no lo entiendo, no lo puedo entender. Lo que sí tenemos que entender es como la Trinidad. Tratar de explicar la Trinidad es difícil. Otra de las cosas difíciles de la Biblia, ¿no? Yo no puedo entenderla, la verdad. Yo sé que Dios es tres personas, pero es un solo Dios verdadero. Sé que no existen tres dioses, ¿verdad? Solo existe un solo Dios, pero ese Dios existe en tres personas, inconfundibles, en esencia, etc. Así que ese misterio yo no lo podría explicar, pero lo puedo confesar. De igual manera tenemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Yo lo puedo entender, o sea, yo puedo confesarlo, yo puedo saber que Dios es soberano y que todo ocurre en la tierra por su voluntad. No se cae un pájaro a tierra sin su voluntad. Él tiene todos los cabellos de mi cabeza contados. Todas mis elecciones han sido determinadas por Él. La suerte no creo que exista, no existe, de hecho. La Biblia dice que la suerte se echa en el regazo y el resultado fue determinado por Dios siempre. Aún mis pecados Dios los decretó, y por eso, aun cuando peco, entiendo que soy responsable y voy a recibir mi merecido por lo que hago, y también disciplina siendo creyente. Pero entiendo que Dios va a usar aún mis pecados como parte de su propósito eterno. Ya lo tenía planillado, ¿verdad? Pero eso fueron mis fallas. Dios no peca. Entonces tenemos que tener la atención. Dios nunca hace violencia a sus criaturas, a la libertad. El hombre es completamente libre y soberano, solo que la libertad del hombre está condicionada a su naturaleza. En Adán, después de la caída, el hombre ya no puede decidir si pecar o no pecar. Siempre el hombre en Adán peca, ¿ok? Todo lo que elige es pecado. Es orgulloso por naturaleza y siempre es ventajoso, etc. Después de convertidos, nosotros podemos decidir pecar o no pecar, ¿verdad? Y nuestras elecciones van a tener, ¿verdad?, de alguna manera recompensas eternas, ¿verdad? Y también, si son pecados, pues vamos a tener que sufrir las consecuencias y la disciplina y la vara de Dios, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre. El punto es que si pecamos, si elegimos bien o mal, todas esas cosas Dios las decretó. No hay acciones en el hombre que Dios no haya decretado. Aún cuando Judas pecó, ya Dios sabía que ese hombre era el que lo iba a entregar en la cruz del Calvario a su hijo. De hecho, para eso fue escogido como apóstol del Señor, para que lo vendiera y lo escogiera. Dios ya lo tenía planillado. Sin embargo, Judas actuó libremente. Él amaba el dinero, ¿verdad? Él no amaba a Cristo. Él quería platica y lo vendió. De hecho, él estaba el que manejaba la bolsa, ¿no? Y sabemos que era ladrón. De manera que el enfoque de él estaba en el dinero y no en las personas. Y por esa razón, pues Dios usó su inclinación natural para lograr un propósito eterno, que fue salvar a los creyentes a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, Dios usa a los impíos como le parece, y hace uso de ellos con sus inclinaciones naturales y con sus decisiones y elecciones para lograr propósitos buenos, sabios, santos y justos. Ahora, ¿cómo funciona eso? Yo no lo puedo entender. Mi mente es demasiado pequeña, pero sí puedo declarar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Está el caso de Judas, bueno, hay muchos casos en la Biblia donde Dios soberanamente hace lo que hace. Por eso permitió, por ejemplo, un censo en Israel para castigar a los impíos israelitas, a los apóstatas dentro de Israel. Así que Satanás fue el responsable. David fue el responsable del censo, porque él debió pedir un impuesto y no lo pidió, no lo hizo según Dios lo estableció, y resulta que pecó contra Dios, y entonces vino mortandad sobre el pueblo. Pero en Reyes y en Crónicas, los dos eventos nos dan un panorama de cómo Dios fue el que inclinó el corazón de David a través de la maldad de Satanás, ¿verdad?
O sea, le permite a Satanás engañar a David y David fue engañado y para hacer alarde del ejército que tenía, contó sus soldados y ese censo hizo que hubiera mortandad y Dios fue el que estaba detrás de la escena, orquestando todo para enjuiciar a aquellos que estaban pecando contra él. Entonces, hay cosas que nos dan luz para, de alguna manera, creer la doctrina, pero explicarla es difícil para nuestra mente. Gracias, pastor. La siguiente pregunta viene de la familia Patsi Guarache, que dice, si la salvación es solo por escuchar y creer en el Evangelio, antes del descubrimiento de América ya era predicado el Evangelio. Me imagino que se refiere aquí a América, ¿no? Ok. Bueno, siempre las personas solamente se salvan por la locura de la predicación. El apóstol Pablo dice, ¿cómo irán si nadie les predica en Romanos? ¿Verdad? ¿Cómo irán si no fueron enviados? O sea, el Señor le plació salvar a la gente por la locura de la predicación. Así que si Dios hubiera querido salvar a una persona de este continente, ¿verdad? Solamente a una persona hubiera mandado un misionero para que le compartiera el Evangelio. No hay salvación sin el Evangelio. Eso tiene que quedarnos muy claro. Recuerden, Israel fue el primer pueblo de Dios escogido por Dios. ¿Cuánta gente había en el mundo antes de Noé, por ejemplo? Demasiada, creo que pudo haber existido la misma cantidad de gente hoy. Sin embargo, Dios escogió salvar solamente 8 personas. Todas las demás perecieron, ¿verdad? Dios escogió solamente a 8. Y con esos 8 comenzó de nuevo, ¿verdad? Su proyecto de la redención. De manera que todos los que estaban en este continente, en América, antes de que hubiera existido la Biblia y eso, pues sabemos que si nunca hubo misionero acá predicándoles el Evangelio, pues todas las personas se condenaron. Ahora, ellos no son inocentes. La gente que vivía en nuestro continente no era gente inocente. Ellos, Romanos 1, 2 y 3, nos habla de cómo las personas, ninguna es inocente. Aún los que estaban acá tenían una ley en su corazón y tenían la evidencia externa de que existe un Dios y no le dieron gracias, no le glorificaron como a Dios. Recuerda, el hombre se condena por su pecado, ¿ok? Pero la salvación solamente viene por causa de la predicación del Evangelio, ¿ok? O sea, por el poder de Dios que obra por la predicación del Evangelio. O sea que la salvación solo es por causa de Dios que obra por medio de su medio eficaz que es la Escritura y la condenación es por el pecado de los hombres que resisten con impiedad la justicia de Dios, la resisten, no quieren a Dios, menosprecian a Dios, ¿verdad? Por eso aquí en este continente mataban niños, los quemaban. Eh, hay gente ahora que de hecho quieren regresar como a las costumbres de antes y realmente éramos impíos. Y si no hubiera venido la Biblia, estaríamos en nuestros pecados. Y Dios no tiene, o sea, Dios no tiene como la obligación de salvar a nadie. Él tiene la obligación de condenar a todos. Pero cuando Dios quiere salvar a alguien, envía un misionero con una Biblia y con la palabra. O envía Biblias, tal vez. Yo he conocido testimonios de gente que leyendo la Biblia se salva, ¿verdad? Envía Biblias, como lo hizo Elliot en Ecuador. O sea, Dios hace lo que sea por llevar el mensaje de la locura de la predicación del Evangelio. No hay salvación sin el Evangelio. ¿Ok? Y bueno, para finalizar, pastor, han escrito dos hermanos como comentario, ¿no? No sé si usted querrá comentar algo sobre lo que escribieron estos hermanos. Dicen que pienso que los siguientes versículos resumen el carácter misericordioso de Dios. En ellos veo a un Dios más interesado en salvar al mundo que en condenarlo, y hace referencia a Juan 3, 16 al 18. Adicionalmente dice, creo que una cosa es el libre albedrío y otra es decir que Dios ha creado o predestinado a algunos para perdición. Y otro hermano dice, pienso, pienso que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice 2 Pedro 3:9. Ujú. Qué bueno Eso. comentar eso. Sí, bueno, que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta que tenemos que hacernos allí es,
¿Quién es ese nadie? ¿Ok? Porque Dios quiere que nadie se pierda, pues por supuesto. Por eso es que Él retarda su promesa de venir pronto, ¿no? Porque el día que entre el último de sus escogidos, ese día viene el juicio. O sea, Dios no quiere que ninguno de sus escogidos se pierda y todos van a arrepentirse. Entonces, por eso Dios está retardando, porque cuando entre el último de los escogidos de Dios, ya esto se acaba. O sea que la razón por la cual este mundo está en pie es porque todavía no ha entrado el último de los escogidos a la iglesia. Por eso hay que evangelizar. Y por supuesto, el corazón de Dios está, cuando vamos a los impíos, estamos llorando, como les dije, ¿no? No podemos ser indolentes y Dios no es indolente. Entonces, cuando las personas son salvas, Dios se regocija, ¿verdad? Porque es su obra. Pero cuando los hombres se pierden, Dios realmente siente pesar, ¿no? Como lo que sucede en el diluvio. Él le dolió en su corazón haber creado al hombre. Es como un antropomorfismo mostrando que Dios no es indolente ante el pecado del hombre. Sí, es terrible que el hombre peque contra Dios. Pero claro que Bueno, Dios es bueno para salvar. Si la salvación es solo por escuchar y creer, muy bien. perdón, si es que alguien más quien tiene alguna pregunta en la sala antes de finalizar y agradecerle al pastor. Ah, aquí tienen una pregunta. Pastor, buenas noches. Hola, buenas noches, querido hermano. Pastor, una pregunta, es más un consejo, ¿no? Siempre que se le habla a una persona que no es creyente y se le habla sobre la soberanía de Dios, normalmente hacen la pregunta, si Dios es soberano y Dios está en control de todo, ¿por qué permite que ocurran cosas malas? ¿No? Es un poco difícil hacer entender a personas que no conocen sobre la soberanía. ¿Qué recomendación nos daría usted para poder hablar sin llegar a confrontar a la persona o por lo menos dar una respuesta más acorde a la palabra al respecto? Ok. Pues precisamente, yo creo que una de las cosas que tenemos que comprender es que nosotros, pues a los que no son creyentes, esa pregunta de la teodicea es una pregunta difícil, ¿no? Es decir, ¿por qué pasan cosas malas a gente buena? El problema allí es una cuestión de, ¿hay gente buena? O sea, el punto es porque la pregunta siempre va encaminada a que, ¿por qué si la gente es buena le pasan cosas malas? ¿O por qué si Dios es soberano, bueno, ¿por qué pasan cosas malas en el mundo? Básicamente es lo que siempre escuchamos, ¿no? Pero realmente en el mundo pasan cosas malas es porque el mundo está bajo la ira de Dios. La Biblia dice que toda la creación gime, ¿verdad? Gime porque está bajo la ira de Dios, bajo la condenación. Entonces, este mundo realmente está, el apóstol Pedro dice que está ya como anatema reservado para la ira. Va a haber un día donde Dios va a derramar su ira sobre este mundo. Y ya la ira se está manifestando en este mundo, en este momento. Y es la razón por la cual ocurren tantas cosas malas, ¿no? Porque la ira de Dios está manifestando desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Verdad? Porque lo que se ha conocido de Dios, Dios se lo ha a conocer, pero ellos lo resistieron. Y entonces se han entregado a las laxivias, al adulterio, bueno, todos los homicidios. Todo ocurre por causa de que Dios, este mundo está bajo la ira de Dios. Entonces la razón por la cual existe el mal en este mundo y pasan cosas malas es porque la ira de Dios está revelando contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora la pregunta siempre la abordaría es que Pablo comienza su carta hablando de la ira de Dios, ¿no? Y es la forma de predicar el Evangelio. Con todo amor y respeto le puede decir a la persona, mira, tú necesitas volver tus ojos a Cristo. Dios va a juzgarnos a todos. No hay gente buena, en este mundo no hay ni uno bueno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay uno. Por esa razón, la ira de Dios se va a manifestar un día y tú puedes escapar hoy mismo de la ira de Dios. Entonces, la pregunta es,
la ira de Dios se manifiesta más poderosamente en la cruz. Dios no escatimó al Hijo y lo entregó en la cruz del Calvario para justificar pecadores. Ahora la invitación es que te arrepientas y confíes en ese sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, como que aprovechemos toda oportunidad para compartir y evangelizar a las personas con ese tipo de preguntas y hacerles ver realmente lo que Pablo habla en Romanos, ¿no? La carta de Pablo a Romanos es hermosa porque te habla del Evangelio, cómo lo puedes predicar. Comienza con la justicia de Dios, con la ira de Dios, con la gran noticia de cómo que todo pecador tiene esperanza de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y por supuesto, con un impío no vamos a hablar de la soberanía de Dios, ¿verdad? Sino más bien hablar de cómo Dios está buscando salvar a todos los pecadores. La soberanía de Dios realmente es como el Padre se ha revelado a nosotros como soberano, y como comencé mi sermón o mi enseñanza, esta revelación de la soberanía de Dios es para nuestro gozo, para que sepamos que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien, para saber que estamos en manos de un Dios que es soberano. O sea, que nada en nuestra vida ocurre por casualidad. Dios tiene control de nuestras vidas y eso es para nuestra paz, para nuestro deleite, ¿verdad? Cuando evangelicemos, compartamos el evangelio, ¿no? Pastor, disculpe, me están pidiendo en el chat que pueda comentar esto, que hace referencia a un versículo que usted mencionó, dice, se acaba todo cuando el evangelio se predique en todo el mundo. No dice cuando el último de los escogidos sea salvo. Lo dijo Jesús en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, sí. Pero realmente el Señor no quiere que ninguno perezca y todos sean salvos. En las bodas del Cordero no van a haber asientos vacíos, sino mesas llenas, ¿no? O sea, no va a haber lágrimas porque faltó alguno que no quiso. No, todos los que Dios predestinó, todos los por eso comencé con ese versículo que dice: a los que predestinó, a estos justificó; a los que se justificó, a estos glorificó. O sea, la salvación es de Dios. Él la comienza, Él la ha decretado, Él la comienza, Él la termina. Entonces, en el cielo no va a haber ninguna lágrima, no van a haber asientos vacíos, ninguna de las mansiones que el Señor ya ha preparado para nosotros estará vacía, porque la salvación es de Jehová, ¿ok? Y por eso, hasta que entre el último de los escogidos, ese día ya se acaba esto, ¿no? No, o sea, ese es el propósito de Dios, salvar. O sea, la historia en la que vivimos es la historia de la redención. La historia de la redención. Qué increíble que este mundo existe porque el propósito de Dios todavía no se ha cumplido. Bueno, pues pastor, muchas gracias por su tiempo. Le hemos tenido unos cuantos minutos más. Le agradecemos por la palabra que nos ha compartido. Gracias por atender las preguntas que se le ha transmitido. Y bueno, pues queremos agradecer su tiempo y también aceptar esta cita, y le deseamos tenerlo pronto con nosotros en algún momento, si Dios lo permite. Gracias, mi hermana. Eso. Déjeme orar. Y sí, por favor, pastor. Déjeme orar por ustedes también. Señor, damos muchas gracias por esta noche. Gracias por permitirme compartir de tus misterios, Señor, que son realmente excelsos y demasiado elevados para nuestra mente y capacidad finita. Pero ayúdanos cada día, Señor, a aceptar toda tu palabra y completa, Señor, con fe, con actitud, Señor, siempre de reverencia, sabiendo que nos estamos metiendo en un terreno santo. Gracias por revelarnos estas cosas que de otra manera nunca las entenderíamos, Señor, porque estamos tan ciegos por el pecado, Señor. Necesitamos tanto tu palabra y tu iluminación. Gracias por tu revelación especial. Danos luz cada día para poder entenderla, conocerla, declararla, confesarla. Y bendice la vida de mis hermanos con tu palabra y síguelos animando, consolando. Y sobre todo, Señor, que puedan meditar en esta preciosa doctrina de tu soberanía y que puedan llenar su corazón de gozo
porque para eso tú la has revelado, Señor, para nuestro gozo, disfrute y deleite, pues estamos en manos de un Dios poderoso y bueno. Gracias, Señor. En Cristo oramos. Amén.